Seguimos con más aquí en las noticias de la mañana del Heraldo Televisión y me da mucho gusto recibir aquí en el estudio a Hugo Aguilar Ortiz, ministro presidente electo para la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vamos a hablar de muchos temas que tienen que ver con, la Suprema Corte de Justicia, con todo el marco jurídico institucional a partir de la reforma que se hizo a todo el sector. Y bienvenido, ¿cómo estás, Hugo? Muchas gracias por venir. ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días. Gracias por el espacio, gracias por la posibilidad de platicar contigo y con tu audiencia. Pues gracias. Lo primero es, quiero preguntarte sobre el proceso de la elección, sobre toda la reforma, pero lo primero es que ya tienes tu constancia de mayoría que va a ser, te convertirá a partir del 1 de septiembre en nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así es, un hecho también histórico. Recibí dos constancias, una en español y otra en mi lengua materna, en mixteco, el día domingo. La verdad, yo creo que ha de ser de las primeras o únicas ocasiones en que se hace con dos lenguas en la constancia de mayoría, y eso también marca un cambio, una manera distinta de mirar las cosas y de hacer las cosas en el Instituto Nacional Electoral, que debiera de ser en todas las instancias, ¿no? Pues muy contento por este acontecimiento, es muy relevante para los pueblos indígenas. Representante de los pueblos indígenas, de los pueblos originarios. ¿Qué va a cambiar? Quiero también preguntarte eso, además de el tema de la toga, está el asunto de que muchas de las sentencias y de todo lo que se revisa en la Suprema Corte de Justicia tengan la oportunidad también de tener este lenguaje indígena que hasta hoy pues no se había manejado. Pero ¿qué otras cosas van a cambiar? Digamos, ¿cuál va a ser tu sello al frente del máximo tribunal del país? Pues mira, durante el recorrido por las distintas regiones del país pudimos constatar que actualmente tenemos una Suprema Corte de Justicia de la Nación alejada del pueblo, una Suprema Corte de Justicia que ha perdido la confianza de la ciudadanía. Se tiene una percepción pues que es una corte que sirve solamente a un sector de la población, y el reto central entonces va a ser cómo acercar la corte a todos, absolutamente a todos, no solo a aquellos que tengan la posibilidad de contratar abogados, firma de despachos, que puedan acceder a la justicia. Vamos a acercar la justicia a todos los sectores sociales para que tengamos una sociedad más equilibrada, más justa. Este va a ser el reto principal: ganar la confianza de la gente, servirles a estos sectores que pues no tienen acceso a la justicia. Yo he estado ya comentando y recapitulando con algunos compañeros que hicimos campaña que no podemos decir que somos los mismos antes y después de la campaña. La mayoría pudimos ver la necesidad que tiene la gente de acceder realmente a la justicia, y eso es lo que vamos a hacer. Hoy la Suprema Corte de Justicia tiene la posibilidad de atraer prácticamente cualquier asunto relevante que tenga que ver con el sistema de justicia del país. Ahora cambiará un poco, se enfocará más en el tema de derechos humanos, más en temas constitucionales, o va a seguir atrayendo cualquier caso que sea relevante y que se considere relevante por parte de los ministros. Sí, mira, es importante decir que lo que cambia con la reforma judicial es el método de integración de los jueces, magistrados y ministros. El marco constitucional que está utilizando la actual Corte va a ser la misma que vamos a utilizar nosotros, y efectivamente lo que vamos a hacer es darle énfasis en la perspectiva social en la impartición de justicia. Es decir, a los sectores empresariales, inversionistas, a todos los demás sectores que convivimos en este territorio, nuestro territorio nacional, vamos a darle certeza jurídica, vamos a continuar aplicando la norma como se viene aplicando, y ahora vamos a darle un enfoque para que los que han estado excluidos del sistema de justicia alcancen también el servicio de la justicia en el país. Entonces, se trata del mismo marco constitucional, pero una visión distinta, poner énfasis, destinar recursos, infraestructura institucional para equilibrar la situación que tienen en particular pueblos indígenas, pueblo afromexicano, mujeres, campesinos, trabajadores, quienes no han estado siendo atendidos de manera adecuada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por el resto también del Poder Judicial. Vamos a imprimir este sello en todo el aparato judicial. La idea es que desde la Corte, que es el máximo tribunal del país, pues permee toda esta nueva visión, podemos decirlo, del Poder Judicial. Así es. Una cosa que pudimos ver en campaña es que el ciudadano común
tiene una referencia y un contacto con los otros dos poderes. Sí. Los procesos electorales pues cíclicos, cada 3 años, cada 6 años, le permite al ciudadano estar en contacto con su presidente, su gobernador o en este caso presidente de la República y con sus legisladores. No ocurre lo mismo con el Poder Judicial. La mayoría de los ciudadanos no conoce quién es su juez, quiénes son sus magistrados y muy poquito quiénes son sus ministros. No se sabe qué hacen los ministros y ministras de la Corte. Entonces esto vamos a atenderlo, vamos a bajar la información, a generar canales para que todo mundo pueda acceder a la justicia. Tenemos principios constitucionales que nos hemos dado a lo largo de la historia y vamos a activarlos. Ahí están muy ocultos o de manera incipientemente tratados, la presencia de traductores, la presencia de defensores de oficio y obviamente una interpretación constitucional que favorezca a los sectores sociales más vulnerables de este país. Hay quien dice que el Tribunal de Disciplina Judicial va a tener también mucho poder sobre jueces, magistrados y ministros, porque va a revisar básicamente el actuar de los jueces en nuestro país. Es importante el diseño y vamos a hacer equipo porque se trata también de desterrar todos los vicios que están presentes en el sistema de justicia, la deshonestidad, la corrupción, los arreglos en lo oscurito para emitir una resolución. El Tribunal de Disciplina se va a encargar de sancionar, vigilar este actuar. Creo que el diseño nos va a permitir que la Corte se dedique exclusivamente a la impartición de justicia. Hoy el ministro o la ministra presidenta tiene 3 funciones: disciplina, administración e impartición de justicia. En el nuevo modelo, en mi caso, voy a inaugurar este nuevo modelo y nos vamos a dedicar a la impartición de justicia. El Tribunal de Disciplina se encargará de someter, de ajustar cuentas con todos aquellos que se porten mal. Así es. Y habrá el órgano de administración que se encargue de toda la parte administrativa del sistema, ¿no? Entonces, vamos a tener un sistema bueno. Yo creo que vamos a aprovechar mejor el tiempo y vamos a dedicarlo a la parte sustantiva de la impartición de justicia. Tendremos que marcar un antes y un después de este modelo a fin de que todo mundo, todos aquellos que ahorita sienten que el sistema de justicia les ha fallado, no les ha atendido, ahora se sientan incorporados a un sistema que debe corresponder a una sociedad justa, una sociedad que ponga énfasis en la dignidad humana, en la pluriculturalidad, en la existencia armónica de todos y todas en el país. Sí. Ahora, háblame un poco de la curva de aprendizaje de los ministros y ministras que llegarán a este cargo y que no habían estado ahí. Hay 3 ministras que fueron a las urnas y lograron, digamos, mantener o ratificar su asiento en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero bueno, pues entran otros ministros y ministras que no habían estado en la Corte. Habrá una curva de aprendizaje y además hay pues un rezago de 1.200 platicados, por lo menos 1.200 asuntos que pues van a heredar los nuevos ministros y ministras de la Corte. ¿Cómo pues van a hacer para darle celeridad y revisar esos y los que se vayan pues juntando conforme tomen el cargo y de aquí a que tomen el cargo también? He conversado con el resto de los hermanos y hermanas que vamos a integrar a la Suprema Corte. Son gente muy capacitada, profesional. Creo que vamos a tener una curva de aprendizaje breve. De hecho, estamos ya planeando la entrega-recepción que tenga que realizarse en estos meses y vamos a comenzar a involucrarnos con los expedientes. Yo insisto, la curva va a ser menor porque vamos a dedicarnos a la resolución de los casos. Vamos a diseñar un nuevo método porque ahora vamos a funcionar en pleno. Efectivamente, me comentan que estamos hablando de alrededor de 1.200 expedientes que están ahorita acumulados, más los que se acumulen de aquí a septiembre, porque la Corte ha dejado de turnar sus casos, solamente están turnando los casos urgentes, pero vamos a trabajar fuerte, vamos a coordinarnos bien. También eso va a ser importante, que haya uniformidad de criterios, que coincidamos en los criterios fundamentales para que no sean debates interminables, para que no un caso nos lleve 1, 2 o 3 sesiones. Vamos a hacer unos estudios y el diálogo permanente entre nosotros. Ahora que te otorgaron esta constancia de mayoría que te acredita como nuevo presidente de la Corte o presidente electo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tú hablabas de que, bueno, pues el proceso fue una elección inédita, histórica, no se había dado, se hizo toda una reforma judicial y tú dices, bueno, a mí
pues los que me eligieron fueron el pueblo, no hubo un dedazo, no hubo, porque sucedieron estos acordeones. Que quiero preguntarte eso, Hugo, ¿qué tanto se debe o se puede perfeccionar todo el proceso electoral como se llevó, toda vez que pues, fue un proceso inédito con la reforma judicial? Sobre todo para que no haya estas suspicacias de, bueno, y los que participan, sí los está eligiendo el pueblo o hay alguien que pues, le interesa que sea tal o cual perfil, persona. Se tendrá que hacer un trabajo ahí para Claro. quitar, digamos, estas dudas, ¿no? Incuestionablemente, yo creo que necesitamos hacer una evaluación del proceso que todavía no termina, todavía va a pasar a Tribunal Electoral, Sí. las reglas que se establecieron, la forma como se implementaron. Yo en particular, como candidato indígena, yo incluso le hice unos escritos al INE que las reglas deben tener también pertinencia cultural, en particular el trato que se le dio a las autoridades indígenas, similar al trato de cualquier otra autoridad, se me hace excesivo. En la mayoría de comunidades no se maneja recursos públicos, no estamos hablando de autoridades que sean figuras públicas cuya opinión tenga la capacidad de permear a toda la sociedad, como pudiera ser cualquier otro funcionario de orden estatal o federal. Entonces el trato tiene que ser diferenciado. La situación que vivimos los indígenas, pues siempre partimos de menos cero para poder posicionar algún pensamiento, una propuesta, una solicitud, y todo eso tiene que ser considerado. También se tiene que revisar el número de candidatos. O sea, el tema de las guías para votar, pues yo las veo necesarias, porque en medio de muchísimos candidatos, muchas boletas, varios colores, distintas funciones, se requiere un auxilio. Yo mismo cuando fui a votar tuve que armar mi propia Tu acordeón, lista, mi ¿no? acordeón Sí. personal, ¿no? Alguien ahí en Oaxaca se le ocurrió hacer unas plantillas que decía arma tu lista, arma Sí, sí. tus candidatos. Eran plantillas en blanco y yo me auxilié con esa plantilla porque era complejo realmente. Yo me concentré en todos los candidatos y el proceso para ministros. No estuve muy atento al resto de candidaturas para magistrados, para jueces, para Tribunal de Disciplina. Entonces, yo me tomé mi tiempo antes de ir a la urna para no hacerlo ahí. Entonces, es necesario, eso se tiene que revisar, quizás reducir el número de candidatos para que se pueda vigilar durante el proceso y también para que el ciudadano no le sea difícil seleccionar a su candidato. Hay que ver cómo se presenta el tema de el diálogo entre candidatos o los debates. Ahora no tuvimos uno solo porque las reglas imponían que tendría que hacerse con 33 candidaturas. Aún reuniéndonos 33 era imposible un debate. Con darles 2 o 3 minutos a cada uno se iba a ser un tiempo muy abultado y la ciudadanía no iba a aguantar 3, 4 o 5 horas de debate. Entonces sí tenemos que ajustar las reglas para que tengamos un proceso más ágil, más fácil de llevar. Yo creo que eso es necesario realizar. Y habrá otro proceso de elección de perfiles para el Poder Judicial en el 2027, junto con elecciones político-electorales. ¿Tu aspiración es que haya muchos candidatos indígenas, por ejemplo, participando ya en esa elección? Somos casi la cuarta parte de la población en el país y yo diría que a partir de la experiencia mía, varios hermanos se animen a contender en el próximo proceso electoral, que como dices va a ser en el 2027, en 2 años. Tenemos que afinar las reglas, llegar pues con reglas más afinadas para el 2027 y sí, yo hago votos porque en los siguientes procesos haya personas indígenas. Nosotros habíamos hecho incluso una propuesta de acción afirmativa en la reforma que ya no pudo ser discutida. Hay distritos judiciales mayoritariamente indígenas. Yo imagino si en la Mixteca oaxaqueña, allá en el distrito de Tlaxiaco, ponemos un juez indígena que hable la lengua, que conozca la cultura de los pueblos, vaya, ni traductor necesitaríamos, ¿no? Sí. Porque la gente tendría la confianza y tendría un juzgador que conozca plenamente su lengua y su cultura. Entonces, ese tipo de acciones son necesarios en este país, un país pluricultural, un país en donde los indígenas hemos estado tradicionalmente relegados de la toma de decisiones. Además de representar, por supuesto, a los indígenas o a los pueblos originarios, tu labor como presidente de la Suprema Corte de Justicia, bueno, tiene que ser institucional, tendrá que ser imparcial para tomar esas decisiones.
Y te pregunto, digamos, a propósito de eso y a propósito de la elección y de cómo se llevó a cabo todo este proceso judicial, ¿cómo te llevas con el poder político? Es decir, con el expresidente López Obrador, sabemos que tú fuiste parte, digamos, de su equipo en ciertos temas para destrabar conflictos o potenciales conflictos con comunidades para proyectos de infraestructura, etcétera. ¿Cómo te llevas no solo con el expresidente López Obrador, pero con el poder político así en términos generales? Sí, mi trabajo ha sido siempre cercano a los pueblos y siempre ha sido una relación importante con los sectores que toman decisión. Los planteamientos de los pueblos no siempre son sencillos, siempre implican una ruptura del status quo. Entonces, con la mayoría de ellos ha sido un diálogo para plantear los beneficios a los pueblos. En particular, nosotros tuvimos diálogo con la Consejería para construir la reforma constitucional que se publicó el 30 de septiembre, una reforma que fortalece los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos. Yo podría calificar mi relación como una relación institucional en todo momento favorable a los pueblos. Esa ha sido la misión central que yo tengo. Podría decir que no tengo una relación fluida con ninguno de los actores políticos. Ahora mismo no he establecido un vínculo con alguna autoridad del Poder Ejecutivo o del Legislativo. Seguramente va a haber necesidad de hacerlo porque hay que preparar la toma de protesta del día 1 de septiembre. Y yo lo que he planteado es que ahora nosotros que surgimos del mandato popular adquirimos una mayor independencia. Yo en mi caso siento una responsabilidad con quienes votaron por mí, pero no tengo ningún compromiso con algún sector, una persona, algún grupo en especial de la sociedad mexicana. Y sobre esa base vamos a construir el diálogo con los otros poderes. Yo concibo que somos mexicanos todos, tenemos un proyecto común, debemos dialogar entre todos, construir las soluciones fundamentales de este país mediante el diálogo y el acercamiento institucional y constructivo con los otros poderes. Ese es el planteamiento que yo voy a hacer y el que voy a sostener durante todo el tiempo de mi ejercicio. Que son 2 años, después se pasará la estafeta a quienes quedaron en las elecciones en los segundo o tercer lugar, ¿no? Sí, 2 años de presidencia y luego todavía de función como ministro, sí. Porque en todo momento uno va a tener su opinión, va a tener un voto en la toma de decisiones y yo creo que todos debemos de tener una posibilidad de relación institucional. Obviamente que como cabeza del Poder Judicial, esta va a ser la ruta de interacción. La independencia no puede ser entendida como ensimismamiento, no puede ser entendida como confrontación, esperar a ver a qué horas dan una resolución para que con golpe de sentencia se muestre el poder o el músculo de un poder frente al otro. Yo creo que ese escenario, esa inercia debemos de romper, ¿no? Independencia no quiere decir estar en contra de los otros poderes. Somos un mismo país y tenemos que contribuir a un objetivo común desde el ámbito de nuestras competencias y en donde las debemos desarrollar con plenitud de libertad. Eso es lo que entiendo yo por independencia judicial y eso se fortalece. Yo te insisto, no llego con algún compromiso con algún político, algún partido, algún grupo empresarial. No, vamos a hacer justicia para todos. Tenemos el mandato popular de hacerlo de esa manera y así vamos a proceder. Va a ser una Suprema Corte más abierta. Totalmente. Y qué bueno que ahora se está reflejando que abierta a los medios también, ¿no? Sí, abierta también, a toda la gente. Y la premisa, y con esto termino, Hugo Aguilar Ortiz, la premisa de la reforma y de lo que tú has planteado es acercar la justicia a la gente, ¿no? Y que la gente se interese por quiénes son los perfiles, los candidatos, quienes están impartiendo justicia en el país. Y eso pues conlleva una gran responsabilidad, tú siendo el primer presidente de la Corte de todo este proceso y de la reforma judicial. Y yo creo, y tú lo sabes, Jay, que bueno, pues el ejemplo del presidente del máximo tribunal va a ser muy importante para el resto de los perfiles de magistraturas, de jueces, juezas, etcétera, ¿no? Entonces, es una gran responsabilidad que a través de ti se vea claramente que se está acercando la justicia a la gente. Totalmente de acuerdo. Mira, yo sostengo que en este país tan dañado, en donde la corrupción, la deshonestidad es, digamos, en moneda de curso corriente, hacer lo normal, lo correcto, lo adecuado ya es extraordinario. Nosotros en una buena línea de trabajo va a ser cumplir con el mandato constitucional, cumplir con nuestros deberes legales, hacer las cosas sin corrupción, hacer las cosas con honestidad,
no tolerar, o sea, sancionar realmente a quienes cometan estos actos, ya va a marcar una diferencia. Sí. Y en otro sentido, vamos a sacar la Corte de la capital del Estado, vamos a hacer sesiones en las entidades federativas, vamos a atender los temas más sentidos de toda la población. Yo ahora en el recorrido estuve en la península y pude recibir testimonios de cómo el desarrollo inmobiliario está ejerciendo presión sobre los ejidatarios, adquiriéndole la tierra a precios muy bajos y vendiéndolas en dólares. Entonces, esta es una problemática que debemos de atender desde varios órdenes de gobierno, desde luego, pero lo que toque al Poder Judicial en los juicios que ya están iniciados porque se inventaron actas, porque se simularon compraventas, vamos a atenderla en territorio. La Corte va a salir a las regiones, vamos a hacer los cambios normativos necesarios para que esto sea posible. Vamos a atender a la gente que no tiene la capacidad económica para dotarse de un abogado. Vamos a fortalecer la Defensoría Pública. Vamos a fortalecer la Escuela Judicial, sí, imprimiéndole una nueva visión. Vamos a tener una nueva Suprema Corte a partir del 1 de septiembre. Ya no serán palabras, vamos a tomar decisiones y se verán los hechos. Pues mucha suerte y que te vaya muy bien, pues, en beneficio de todos los mexicanos y de que haya salido bien esta reforma judicial, la elección y todo lo que vendrá hacia adelante. Entonces, 1 de septiembre en el Senado es la toma de protesta. Así es, 1 de septiembre en el Senado la toma de protesta y después nos instalamos y a trabajar. Y a trabajar. Pues muchas gracias, Hugo Aguilar Ortiz, presidente electo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por haber venido y seguiremos platicando si nos permites. Con mucho gusto. Gracias por abrir las puertas. Gracias, gracias. Que estés muy bien. Vámonos a una pausa. Son las 8:24. Seguimos con más aquí en las Noticias de la Mañana.